Jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase del área de Historia Universal. Esperando que cada uno se encuentre muy bien en casa y con su familia, iniciamos nuestra clase con la bendición de la ayuda de Dios. El tema de hoy es muy importante porque va a encajar exactamente con el tema que quedó pendiente en la clase pasada y que vimos acerca de la independencia de las 13 colonias. Las 13 colonias hablando de la nación que va a ser creada en esa época hasta el día de hoy, que es una superpotencia mundial. Estoy hablando de Estados Unidos de Norteamérica. Y que en esa época se rebeló en contra del Imperio Británico para lograr su independencia. Ya vimos todos los hechos que aconteció. ¿Y por qué te digo que va a encajar con el tema de hoy? Porque justamente hay una potencia mundial en esta época que va a imitar lo que hizo las 13 colonias, ya convertida en una nación soberana, independiente. Y justamente ese pueblo que era independiente, esa nación que era independiente, estaba liderado o gobernado bajo la autoridad de un rey, de dinastías de reyes que venían de años anteriores. Pero que cuando el pueblo se cansa del abuso, de que no le hacen caso, el pueblo va a tomar las riendas y va a tomar el control. Y no hay otra forma que la lucha. Liderar una revolución que va a ser importante para buscar cambios que transformen toda la realidad del pueblo. La realidad política, económica, social, militar de forma general, pero sobre todo buscando algo equitativo, una igualdad, algo equilibrado. Y esto tiene que ver justo con lo que ya habíamos hablado antes, del periodo de la ilustración, del cambio, las nuevas ideas, donde el pueblo va a decir hasta aquí nada más y va a salir a protestar y va a reclamar. Y este tema es un hecho histórico que a nivel mundial no se olvida, como tantos también, pero es muy importante porque marca un hito de aquí en adelante, incluso en la parte de América, en América del Sur, en nuestra zona, porque también vamos a poco tener esas ideas de revolución para liberarnos de los españoles. Estoy hablando del tema del día de hoy, es la famosa y muy conocida Revolución Francesa. La Revolución Francesa que se desarrolla en 1789, que va a tener fases. En estas fases donde el pueblo va a buscar su liberación del rey Luis XVI, se va a instaurar incluso un periodo del terror con Maximilien Robespierre y va a culminar cuando toma el poder un general muy conocido. Ese general muy conocido a través de la historia en Francia es supuestamente un bajito, pero no tanto, porque recuerda que en las clases anteriores te mencionaba que los europeos de esa época eran de esa estatura de este hombre llamado Napoleón. No es que eran más altos que él. Algunos mencionan que fue bajito, bueno, a comparación de ahora, pero en esa época más o menos eran promedio de esa estatura. Estoy hablando de Napoleón Bonaparte, que va a llevar a la parte final de la Revolución Francesa, pasar de lo que es una monarquía de un rey a un imperio, porque Napoleón se consolida como emperador. Entonces, vamos a ver todo el desenlace acerca de esta Revolución Francesa, las partes, los motivos, los hechos. Por favor, tengan su cuaderno y lapicero para que tomen nota. Me voy a apoyar en un video ya elaborado acerca de la Revolución Francesa que te explica incluso con imágenes de una forma didáctica para que puedas comprender, tomar nota, porque luego ya vamos a ver de qué forma vamos a fortalecer estas ideas acerca de este gran tema llamado la Revolución Francesa. Entonces, hoy vamos a identificar las características, el proceso, las causas y la consecuencia también de esta Revolución Francesa que fue muy importante en la historia, que como les menciono, de aquí en adelante muchas naciones que estaban dominadas por una gran potencia van a buscar su propia libertad o su independencia. Bien, entonces aquí observamos La Revolución Francesa fue el cambio político-social más importante que se produjo en Europa a finales del siglo XVIII. Fue un periodo violento en el que se derrocó el antiguo régimen, para acabar instaurándose un nuevo régimen donde la burguesía, apoyada en ocasiones por las masas populares, se convirtió en la fuerza política dominante. Veamos los detonantes que iniciaron esta revolución. Siglo XVIII. Nos hallamos en Francia. La corriente de pensamiento vigente es el pensamiento ilustrado. Las ideas de gente como Voltaire, Rousseau, Montesquieu han hecho mella en la sociedad. Sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. Este tipo de pensamiento se expandió a través de reuniones realizadas en casas de gente adinerada,
en las que participaban intelectuales y se hablaba de filosofía, política y literatura. Se leía la Enciclopedia, una iniciativa de Diderot y d'Alembert que contó en sus sucesivas publicaciones con numerosos colaboradores que escribieron miles de artículos para dejar plasmado el pensamiento ilustrado. La Enciclopedia contribuyó al descrédito del sistema. Una sociedad culta que piensa por sí misma era la mejor manera de asegurar el fin del antiguo régimen. Los principios basados en la razón, la igualdad y la libertad estaban presentes en la mentalidad de los franceses. No solo de los franceses, las ideas ilustradas se habían extendido por Europa y sus colonias. Al otro lado del océano, la Ilustración había servido de impulso para que un 4 de julio de 1776 las 13 colonias norteamericanas consiguieran su independencia. Francia se hallaba bajo el dominio de una monarquía absolutista. Reinaba por entonces Luis XVI, que estaba casado con María Antonieta. El poder del rey y de la nobleza eran la base de este régimen. El Estado se encontraba en una situación económica bastante precaria. Los gastos militares y las malas cosechas crearon una gravísima situación social. El pueblo pasaba hambre, mientras el lujo y el despilfarro del rey y la nobleza continuaban como si nada, endeudando más las arcas del Estado. La mentalidad ilustrada más el descontento social provocaron el caldo de cultivo perfecto para que estallara la revolución. Pero antes vamos a ver cómo estaba dividida la sociedad francesa. La sociedad estaba compuesta por 3 sectores sociales llamados estados. El primer estado era la Iglesia. No pagaba impuestos. Recibía de los campesinos el diezmo, es decir, la 10ª parte del producto de sus cosechas. Solo la Iglesia podía legalizar casamientos, nacimientos y defunciones, y la educación estaba en sus manos. El segundo estado lo componía la nobleza, dueños de las tierras. La nobleza tampoco pagaba impuestos. Los campesinos les pagaban un tributo y solo podían venderles sus cosechas a ellos. Era una casta encerrada en sí misma. El primer estado y el segundo estado, es decir, el clero y la nobleza, sumaban un 3% de la población. El tercer estado comprendía el 97% de la población restante, y su composición era muy variada. Por un lado estaba la burguesía, formada por los ricos comerciantes y banqueros, los profesionales liberales, médicos, abogados, también por artesanos y pequeños comerciantes. Por otra parte existían campesinos libres, pequeños propietarios, arrendatarios y jornaleros. El tercer estado carecía de poder y decisión política, pero pagaba todos los impuestos, hacía los peores trabajos y no tenía ningún derecho. La burguesía necesitaba tener acceso al poder y manejar un Estado centralizado que protegiera e impulsara sus actividades económicas, tal como venía ocurriendo en Inglaterra. Pero volvamos a París. Cuando la precariedad provocó revueltas, la gente fue a quejarse a Versalles del hambre que pasaba. Entonces corrió el rumor de que la reina, muy altanera, pronunció la frase: «Pues que coman pasteles». Algo así trascendió y resultó bastante provocador. Para levantar el grave déficit presupuestario, el rey tuvo que declarar al Estado en bancarrota y convocar en 1788 los Estados Generales, un parlamento medieval que se había convocado por última vez 174 años antes. Una asamblea donde los diputados de la nobleza, del clero y del pueblo se reúnen. Estuvieron presentes unos 1.200 diputados. La mitad representaba a los 2 primeros estados y la otra mitad representaba al tercer estado, que había conseguido duplicar su representación. La sesión inaugural fue presidida por el rey Luis XVI. La nobleza y el clero reclamaban el voto por estamento, que les aseguraba la mayoría sin necesidad de lograr un consenso. El tercer estado pedía el voto por cabeza, que permitía más igualdad en la votación. Ante la negativa de los 2 primeros estados y el consecuente bloqueo de toda votación, el tercer estado invitó a que diputados sueltos de la nobleza y del clero se unieran a ellos. 2 nobles y 149 miembros del clero lo hicieron. Ante este acto revolucionario, el rey Luis XVI mandó cerrar la sala y prohibió su entrada a los representantes del tercer estado. Los diputados del tercer estado entonces deciden constituirse en una nueva asamblea y ser los verdaderos representantes del pueblo de Francia. Encontraron otro lugar de reunión, la sala del juego de pelota de Versalles. Esta asamblea tomó el nombre de Asamblea Nacional, prometiendo permanecer unidos hasta dar una constitución a Francia. El rey intentó la disolución de la asamblea. El diputado Mirabeau entonces pronunció la célebre frase: «Estamos aquí por la voluntad del pueblo y solo saldremos por la fuerza de las bayonetas». El 14 de julio, el pueblo de París respaldó en las calles a sus representantes y ante el temor de que las tropas reales los detuvieran, asaltaron la fortaleza de la Bastilla, símbolo del absolutismo monárquico, pero también punto estratégico del plan de represión de Luis XVI, pues sus cañones apuntaban a los barrios obreros. Tras 4 horas de combate, los insurgentes tomaron la prisión.
Retornando al ayuntamiento, la multitud acusó al gobernador de la prisión de traición, le apuñalaron y recibió un balazo que lo mató. Su cabeza fue cortada y exhibida en la ciudad clavada en una pica, naciendo desde entonces la costumbre de pasear en una pica las cabezas de los decapitados, algo que se volvió muy común durante la Revolución. La toma de la Bastilla dio a los radicales y al pueblo de París mucha confianza en sí mismos, lo que tuvo su expresión en la prensa. Jean-Paul Marat, un médico que fundó un periódico de enorme éxito, se convirtió en la voz de la Revolución y en una especie de líder del proletariado con su continua hostigación a los ricos. El rey acabó cediendo e invitó a la nobleza y al clero a que se unieran a la nueva Asamblea Nacional. La Asamblea adoptó el nombre de Asamblea Constituyente. Entre las labores que llevaría a cabo la Asamblea Constituyente destacan la aprobación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la supresión del feudalismo, la apropiación de los bienes de la Iglesia, la constitución civil del clero, la libertad de prensa y, por supuesto, la redacción de una constitución. Muy bien, a ver, un instante, como ustedes saben, a veces aparece la... Hola gamer, jugamos League of Legends. ¿Qué te parece si lo descargamos en este preciso momento y después... En esta asamblea se sentaban a la derecha los que defendían una monarquía parlamentaria. A la izquierda, partidarios de una república, se sentaban los que representaban los intereses de las clases medias y populares. Así nace la definición ideológica del concepto entre ser de derechas o de izquierdas. A finales del mes de septiembre de 1789, en París circulaba el rumor de que el rey estaba formando sus tropas, y los periodistas, con Marat a la cabeza, azuzaron a la gente con el fin de que reaccionase. La gente marchó a Versalles, acampó, organizó revueltas a las afueras de Palacio e incluso un grupo de mujeres entró en Palacio y decapitó a miembros de la Guardia Real. Después exigieron al rey que trasladara su residencia de Versalles a París, y así lo hizo. Una gran multitud desfiló a París y el rey tuvo que alojarse en el Palacio de las Tullerías. Era una manera de tenerle más controlado y poder someterlo a la voluntad popular. La Asamblea Constituyente, que trasladó también su cámara a París, consigue aprobar la Constitución en 1791. Francia funcionaría como una monarquía constitucional. La Constitución establece que la soberanía reside en la nación y ya no en el rey. Al rey no le queda otra que aceptar la Constitución. Con su poder enormemente debilitado, el rey empieza a pergeñar un plan para recuperar su poder. Sabe que solo puede hacer esto con la ayuda de un ejército extranjero. Su plan es escapar de las Tullerías para alcanzar la frontera más cercana. El rey y la reina se disfrazan de criados y escapan durante la noche. Cuando están a punto de alcanzar la frontera con Austria, su plan fracasa. Les descubren y les apresan. En este momento, el doctor Guillotin había propuesto un sofisticado método de decapitación que presenta a la asamblea. El periodista Marat, entusiasmado con este artefacto, apoda al aparato guillotina. Acabará teniendo un papel muy importante. Con los reyes presos y por miedo a un ataque inminente, la asamblea se anticipa y declara la guerra a Austria, el país de la familia de María Antonieta. Pronto Prusia se une a Austria. El 10 de agosto de 1792, las masas asaltaron el Palacio de las Tullerías y la Asamblea Legislativa suspendió las funciones constitucionales al rey. La Asamblea acabó convocando elecciones con el objetivo de configurar por sufragio universal un nuevo parlamento que recibiría el nombre de Convención Nacional. Aumentaba la tensión política y social en Francia, y además se encontraba en guerra e iba cediendo territorios ante sus enemigos. El nuevo parlamento elegido, compuesto fundamentalmente por los jacobinos con Robespierre a la cabeza y los girondinos de corte más moderado, deciden abolir la monarquía y proclamar la república. Abren un juicio al rey por traición que finalmente es condenado a muerte. Muere ejecutado en la guillotina. La reina María Antonieta acabaría corriendo la misma suerte y sería ejecutada más adelante. La revolución se había radicalizado. Durante este periodo se produjo el ajuste de cuentas entre los jacobinos radicales y los girondinos moderados. El sanguinario Marat arremete en su periódico contra los moderados y publica listas de supuestos traidores a la revolución. Esto acabaría con Marat asesinado mientras se daba un baño en su casa. La consecuencia: Marat se convirtió en un mártir, en una leyenda de los radicales. La Convención Nacional redactó una nueva constitución. Creó también un nuevo calendario, según el cual el año 1792 se convertiría en el año 1 de su nueva era. Cambiaron los nombres de los meses: floreal, brumario, germinal. Se quitó la semana con el fin de suprimir las connotaciones religiosas del domingo y cada mes se dividiría en 3 periodos de 10 días.
Los grandes oradores Robespierre y Danton son las figuras revolucionarias que cobraron más protagonismo en este momento. El poder legislativo de la nueva república estuvo a cargo de la Convención, mientras que el poder ejecutivo recayó sobre un órgano de nueva creación, el Comité de Salvación Pública, con el fin de salvaguardar la República. Este órgano cayó bajo el mando del jacobino Robespierre. Los jacobinos desataron lo que se denominó el Reinado del Terror, entre 1793 y 1794, una especie de dictadura jacobina. El experimento republicano francés acabó evolucionando en un régimen terrorista. Entre 10.000 y 40.000 personas fueron guillotinadas ante acusaciones de actividades contrarrevolucionarias. Los inclementes responsables del terror sirvieron mal a los ideales que decían defender. Sacerdotes y miembros de la nobleza fueron guillotinados. Mientras tanto, en la guerra en la frontera, un joven general está comenzando a ganar algunas batallas para la República Francesa. Se llama Napoleón Bonaparte, pero en el interior una rebelión que llegó a convertirse en una verdadera guerra civil enfrentó a los partidarios de la Revolución Francesa y a los contrarrevolucionarios. Se denominó la Guerra de la Vendée. La locura colectiva hizo que los propios líderes revolucionarios corrieran la misma suerte al ser acusados y condenados por celos de sus rivales o por aspirar a una dictadura personal. Robespierre propone más terror como un camino hacia la virtud. Danton, sin embargo, cree que es el momento de acabar con el terror. Consecuencia, guillotinan a Danton. Aumenta el número de ejecuciones, lo que se conoce como el Gran Terror. La locura de Robespierre solo podía acabar de una manera, con su cabeza cortada en la guillotina. Con la caída de Robespierre acabó el terror, pero no la revolución. Finalmente, en un intento de moderación, en 1795 se promulgó la nueva Constitución del año 3, que había elaborado y aprobado la Convención durante los meses anteriores. Se trataba de una constitución muy diferente a la de 1793 y en esencia volvía a los principios de la Constitución monárquica de 1791. Las dos novedades principales que presentaba era que el poder legislativo estaba compuesto por 2 cámaras, siguiendo el modelo británico, y que el ejecutivo estaba integrado por 5 personas, que formarían el directorio, el nombre con el que acabaría conociéndose al nuevo régimen republicano. El directorio es una fase entre 1795 y 1799 de carácter más moderado. Este periodo está caracterizado por la disensión entre los directores y una grave crisis económica. Napoleón Bonaparte, retornado de su campaña en Egipto, encontró la motivación para dar en 1799 un golpe de Estado, el del 18 de Brumario. Se hizo proclamar primer cónsul de la República. Comienza la fase política del consulado. En esta etapa consiguió restablecer el orden interno con gran apoyo del pueblo francés. La economía volvería a crecer. En 1804 vuelve a dar otro golpe de timón mediante un plebiscito y Napoleón se proclama emperador. Para muchos historiadores, aquí acabó la revolución, pero el grito de la revolución aún pervive hoy en día en todas partes. Libertad, igualdad y fraternidad. Estas palabras cambiaron la historia de Occidente para siempre. Muy bien, como acaban de observar, esa es la parte de la Revolución Francesa que pasó por muchas etapas, pero que trató de imitar lo que hizo su par en Estados Unidos o las 13 colonias, ¿no? A la hora de rebelarse en contra del Imperio Británico y buscar su independencia. No depender de un solo hombre, de un solo rey o de un solo emperador, sino simplemente ser libres y que el pueblo tome sus propias decisiones. Hemos visto cómo poco a poco se fue instalando en la parte de los gobernantes, una especie de tiranos que no hacían caso al pueblo por más que el pueblo pasaba hambre. En las clases sociales, el primer estado, la iglesia era muy importante, cómo cobró mucho poder. Estamos hablando de la iglesia católica porque la protestante fue perseguida. En el segundo estado, la parte de la nobleza también controlaba el poder y todo el poder circulaba entre este primer estado y el segundo estado. El tercer estado, que eran los campesinos, el pueblo, eran los marginados lamentablemente. Cuando llega un punto de las ideas ilustradas a la parte del pueblo, surgen líderes para reclamar ideas revolucionarias de Montesquieu, Rousseau, Voltaire, se van a unir todas ellas y van a actuar, y esto se da o se produce ya en la revolución. El pueblo reclama y antes de que el rey pueda tomar cartas en el asunto en contra del pueblo, ellos inician su rebelión en julio de 1789, cuando asaltan o toman la fortaleza de la Bastilla, que era una prisión. Y desde ahí se van a llegar a enfrentar al ejército extranjero
de su esposa, de la reina María Antonieta de Napoleón, que era de Austria. Va a intentar planificar, luego de que ellos fueron encerrados, la única forma de ser liberados y volver al poder era con la ayuda de un ejército extranjero, y qué mejor con el ejército de su país, de su amada reina. Pero lamentablemente todo esto fracasa, pero aún así se da la guerra y el pueblo francés se une para combatir a Austria y a Prusia también. Poco a poco, más o menos, vamos viendo cómo dentro de Francia van a ir cambiando muchas cosas. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano fue muy importante en esta época, así como la Constitución Política también aprobada en 1792. Van a aparecer líderes como Marat, Danton, Robespierre en algunos casos, que van a intentar reformular y cambiar toda esta parte de Francia, pero que lamentablemente en el caso de Robespierre intentó hacerlo de una forma terrorífica, con las guillotinas. Luis XVI, el monarca, es acusado con María Antonieta y son guillotinados también con este nuevo invento. Robespierre realiza más terror guillotinando a mayor cantidad de gente y no había otra forma que culminar que a él también lo guillotinen, y así culmina la parte del gran terror. Y poco a poco va surgiendo la imagen y la figura de un joven general, como menciona el video, y ese joven general es Napoleón Bonaparte, que luego se va a proclamar primer cónsul de la República, y en el golpe de 1804 se va a proclamar emperador de toda Francia y va a unificarla, va a agrandar, va a conquistar con su imperio francés bastantes territorios, va a agrandar su imperio, pero que, como ya sabemos, finalmente se van a unir en contra de él y va a ser derrotado en 1915, finalmente en la batalla de Waterloo. Entonces hemos visto cuando un pueblo se cansa, un pueblo ya está harto de que los gobernantes no le hagan caso, toman las riendas ellos mismos, y no hay otra forma, no hay otro camino que enfrentarse a estos gobernantes. Y esto es la parte de la revolución. Se unen, se unifican con las mismas ideas y buscan un solo objetivo, que es la democracia, la igualdad para ellos, el respeto a los derechos. Y por eso es que la parte absolutista de los reyes en esa época va a ir decayendo poco a poco. En esta parte es hablar de la Revolución Francesa algo trascendental, porque estas ideas de la Ilustración que llegan a Estados Unidos, llegan a Francia, van a trasladarse también hasta América y se van a originar las corrientes libertadoras, y estas corrientes libertadoras van a buscar la independencia de las naciones que se van a crear libres de España: Perú, Venezuela, Argentina y las distintas naciones que van a surgir producto de estas revoluciones también. Entonces, jóvenes, hemos visto la parte de la Revolución Francesa de una forma resumida, pero con imágenes, algo interesante para que ustedes también puedan captar y puedan comprender de una mejor forma. Espero que hayan tomado nota. Muy bien, entonces con esto completamos la parte de las ideas de la Ilustración, completamos también a la par la independencia de las 13 colonias en esta época, en el siglo XVIII, que es lo que estaba sucediendo, y luego a la par también viene la trascendencia o las consecuencias en la parte de América. ¿Qué va a surgir en América? Las ideas ilustradas para liberarse de España, ya en movimientos revolucionarios como son las corrientes libertadoras. Muy bien, espero que hayan comprendido la clase, jóvenes. Se me cuidan bastante. No olviden siempre repasar y también, por favor, acatar las medidas que está brindando el gobierno del aseo, sobre todo, y el de no salir en casa para prevenir juntos este virus. Me despido. Conmigo será hasta la siguiente oportunidad, hasta una nueva clase del área de Historia del Perú o del área de Historia Universal. Nos vemos, jóvenes. Hasta luego. Cuídense.